Bueno, continuando un poquito con lo que es algunos términos de enlace, vamos a ver la negación. No. Cuando una proposición se le añade el término de enlace no, entonces el resultado se denomina negación. Entonces la negación también es otro término de enlace, donde vamos a simbolizarlo enseguida. Así, una negación es una proposición molecular que utiliza el término de enlace no. El término de enlace no es análogo a los otros términos de enlace, puesto que forma proposiciones moleculares a partir de proposiciones atómicas. Pero es distinto de los otros términos de enlace, pues se usa con una sola proposición. La palabra no es el lenguaje corriente. En el lenguaje corriente se acostumbra a encontrar dentro de la proposición. Sin embargo, en lógica nos acostumbramos a considerar el término de enlace separado de la proposición sobre la que actúa. Esto es necesario para poder representar la negación por un símbolo lógico. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros estamos negando algo en forma castellana, ¿verdad? En lógica nosotros ponemos primero el símbolo de la negación para negar esa proposición. Las elecciones presidenciales no siempre terminan con armonía. Entonces, esta proposición tiene de hecho el término de enlace no dentro de sí. A pesar de que aparece una proposición atómica, parece ser, ¿verdad?, una proposición atómica por contener una sola proposición, no lo es. Es la negación de la proposición atómica. Las elecciones presidenciales siempre terminan con armonía. Esa sería la proposición, ¿verdad? Sin embargo, acá te dice que no siempre terminan con armonía. Entonces, en lógica, la adición del término de enlace no a una proposición atómica da lugar a una proposición molecular. Como en el lenguaje corriente se acostumbra a hacer la negación colocando la palabra no dentro de la proposición atómica, es fácil cometer el error de olvidar la colocación del no delante de la letra mayúscula elegida para simbolizar la proposición atómica. La forma correcta de simbolizar la proposición, las elecciones presidenciales no siempre terminan con armonía, sería la siguiente. Sea P, las elecciones presidenciales siempre terminan con armonía, entonces su negación sería no P. ¿Está? Su simbolización de la negación sería esta. Parece como una L acostada, ¿verdad? La proposición del ejemplo anterior, totalmente simbolizada, sería no P. No ocurre la proposición. A veces es más fácil traducir esta proposición en castellano, empezando con la frase no ocurre que. Pero por lo que se puede considerar el símbolo no, ¿verdad?, como equivalente a no ocurre que. Por ejemplo, para traducir al castellano la proposición no P significa sobre las elecciones presidenciales, se puede decir no siempre ocurre que las elecciones presidenciales terminen con armonía. O sea, sería lo mismo decir no siempre ocurre que las elecciones presidenciales terminen con armonía que decir las elecciones presidenciales no siempre terminan con armonía. Los términos de enlace se pueden utilizar con una o más proposiciones moleculares, de la misma manera que con las atómicas. Por ejemplo, en la forma sí, entonces, se puede llenar los espacios vacíos con proposiciones atómicas o con proposiciones moleculares. Las negaciones se combinan frecuentemente con otras proposiciones para formar una proposición molecular más larga. Por ejemplo, si un número mayor que 0, entonces no es un número negativo. Es una proposición molecular de la forma sí, entonces, en la que el término de enlace une una proposición atómica y una negación. La forma o tal, ¿verdad?, puede incluir negaciones como la siguiente descripción: o el juego no ha empezado o el público no es numeroso. Acá te das cuenta que estamos metiendo la disyunción o la negación, ¿verdad? Aquí se tiene una disyunción de dos proposiciones moleculares
ambas son negaciones. Se simboliza esta proposición de la misma manera que se simbolizan otras proposiciones moleculares. En primer lugar, su forma lógica se puede presentar con mayor claridad poniendo paréntesis en la proposición escrita. O el juego no ha empezado o el público no es numeroso. Entonces, el juego ha empezado, podríamos poner como S, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, o el juego no ha empezado sería su negación, entonces le pones no S, ¿verdad? No ocurre S, en paréntesis. Y el público es numeroso sería tu otra proposición, llamarle proposición C, como lo llama acá en el ejemplo. Entonces, no es numeroso sería la negación de es numeroso el público, ¿verdad? Entonces sería no sé. Como que acá hay un término de enlace o, hay una disyunción entre dos proposiciones, entonces no ocurre que S o no ocurre que C. ¿No? Sería la forma ya escrita. Entonces me imagino que los ejercicios que hicieron. Ejercicio 6 dice simbolizar completamente las proposiciones siguientes utilizando los símbolos correspondientes a cada término de enlace, indicar las proposiciones atómicas sustituidas para cada letra, por cada letra mayúscula. En el hemisferio sur, julio no es un mes de verano. En el hemisferio sur, julio es un mes de verano, podría ser tu proposición, ¿verdad? J, qué sé yo. Entonces no ocurre J, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces hay ejercicios igual a esto, después simbolizar las proposiciones siguiendo utilizando el símbolo correspondiente para cada término de enlace. No ocurre que y R, ¿verdad? Puedes ponerle alguna proposición para esto. ¿Está? O bueno, simbolizar que dice, entonces le pones directamente la L invertida, ¿verdad? Y la L acostada, no R, ¿verdad? No Q, no H, etc. Las proposiciones siguientes se utiliza más de un término de enlace. Simbolizar completamente las proposiciones sustituyendo los términos de enlace por los símbolos correspondientes. P y no Q. ¿Cómo sería esto? Sería P y no Q, ¿verdad? Sería esto, su forma, vamos a decirlo, ¿verdad? No R y no M. Entonces, no R y no M sería su forma escrita, ¿verdad? Y así sucesivamente. Primero señalar cada término de enlace de las proposiciones que siguen, después simbolizar la proposición entera sustituyendo P. Jaime es puntual y Q Tom llega tarde en las 5 proposiciones. P y Q serían otras proposiciones, entonces acá lo que te pide es simbolizar P. O Jaime es puntual o Tom llega tarde, entonces P o Q, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, hay más ejercicios, pero vamos a ver la de sí y entonces, que es otra proposición. ¿Sí? En realidad esto es una proposición condicional, la condicional. ¿Sí? La proposición condicional, sí, entonces. ¿Está? Sí, entonces. Bueno. También es otro término de enlace, así como todo lo que estaban acá. ¿Sí? Solo que se llama de esa manera proposición condicional. Cuando se unen dos proposiciones mediante las palabras sí, entonces, la proposición molecular resultante se denomina proposición condicional. Ya se dijo que la manera de escribir el término de enlace sí, entonces, da idea de la forma de la proposición condicional. En vez de los puntos, se puede poner cualquier proposición. La palabra sí precede a la primera proposición y la palabra entonces precede a la segunda proposición. Entonces nosotros ya habíamos hablado en la clase pasada que podemos poner sí, le dejamos el espacio correspondiente a tu proposición y después entonces y después el otro
otro espacio a tu proposición. Un ejemplo de una proposición condicional es: si llueve hoy, entonces se suspende el picnic. Entonces, llueve hoy sería una proposición, ¿verdad? ¿Sí? Llueve hoy sería P, qué sé yo. Se suspende el picnic sería Q. Entonces, si P, entonces Q sería tu forma dada, ¿verdad? ¿Está? En forma genérica, ¿verdad? Si P, entonces Q. ¿Está? Bueno, la forma de simbolizar completamente esta proposición condicional emplearemos el símbolo siguiente para el término de enlace, la flechita. Este sería el símbolo, ¿sí? Para sí entonces. Entonces ahora ya estamos hablando bien, en forma ya, de la simbología de cada uno de ellos. ¿Sí? Ojo, conjunción casita, o sea, techo de casita hacia arriba, disyunción hacia abajo. ¿Sí? La negación, no, la L invertida, y la condicional, sí, entonces, la flechita. ¿Está? Ahora ya podemos simbolizar la proposición considerada de la manera siguiente. Primero se escogen letras mayúsculas para las proposiciones atómicas, sea P, hoy llueve, y sea Q, se suspende el picnic. Entonces, ¿cómo sería? Sería P, entonces Q. Directamente ya, para no poner si, P, entonces Q, vas a poner directamente P, entonces Q. Directo. ¿Está? Hay algunas denominaciones que se introducen en lógica para las partes de la proposición condicional. La proposición situada entre la palabra sí y la palabra entonces es el antecedente. La proposición que sigue a la palabra entonces es el consecuente. Así como hablamos esto en matemáticas, en la parte de, a ver, ¿qué sería? La parte de razón y proporciones. ¿Se acuerdan? El antecedente y el consecuente, ¿verdad? Si el antecedente era el número que estaba antes, el consecuente el número que está después. ¿Está? De una razón dada. ¿Sí? Por ejemplo, si teníamos A menos B igual a C menos D, ¿cuáles eran los antecedentes? A y C, ¿verdad? Y B y D eran los consecuentes. ¿Está? Entonces, similar a eso es lo que te dice acá, ¿verdad? O sea, P sería mi antecedente y Q sería mi consecuente. A eso se refiere. Acá está el ejercicio 7, dice simbolizar las proposiciones siguientes utilizando los símbolos correspondientes para los términos de enlace. Señalar la proposición atómica representada por cada letra mayúscula. Si hace suficiente frío, entonces el lago se helará. Hace suficiente frío sería una proposición, llamémosle A. El lago se helará sería la proposición B. Entonces directamente A, entonces B. Bien. ¿Está? Sin necesidad de hacer otro artilugio más. Lo mismo con los demás ejercicios. Pues dice, el ejercicio B dice examinar las proposiciones condicionales siguientes y señalar en cada una el antecedente. Bien, tenemos que señalar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente para cada una de esas proposiciones dadas. ¿Sí? Sencillo. Muy sencillo. Después de hacer examinar las proposiciones condicionales siguientes, señalar en cada una el consecuente. Ver cuál es el consecuente, señalar, dice, entonces tendríamos que señalar. Después simbolizar completamente las proposiciones siguientes sustituyendo los términos enlace por el símbolo de la flechita, ¿verdad? Identificar las proposiciones condicionales de entre las proposiciones que siguen, poniendo una C después de cada proposición de esta forma. Acá está, acá hay C, acá hay C, ¿sí? Acá hay C, C, C. ¿Está? Entonces, ¿ya hicieron el ejercicio? No, van a la hora. Sencillo, no hay nada difícil todavía. De hecho, lógicamente no es difícil.
Nunca fue difícil. Pero bueno, vamos a la hora ya. Con el ejercicio 6 de la página 18, ¿verdad? Del libro. Condicional. Sí, entonces.